Nubrio. Quito tiene mucho tráfico. Vamos, mire. Torres también están en el derecho. Como está el tráfico. Preciosa. Tenis, esto en la tarde ustedes ven, miren, colegio, aplicación. Esta es la carrera. Hay muchos venezolanos que hagamos una función siente. Recuerda, la entrada tiene como un año. Residencia Luis Miguel. El edificio de bueno, estoy experto en el fútbol. Frente a este colegio, nunca había entrado. Horrorosas ahí. Anda metida por ahí en una polémica. Buena. Barquisimeto Bello, Naguará. Otra aventura más. Me vine. Estoy por la avenida Los Apamates con avenida Concordia en la urbanización del Este. Allá está la panadería del Este. Vengo a una nueva aventura. Me voy a meter por la avenida, por la urbanización Libertadores y por todo lo que está detrás del París, del centro comercial París, y por el edificio El Impulso. Vamos a recorrer esas urbanizaciones hermosas de casas y edificios bellos. Entonces, otra aventura. Me alegro que les haya gustado los videos que he hecho de Patarata, urbanización Concordia, La Ruesga Sur y Norte. Entonces, bueno, distribuyan esos videos para tener más vistas, porque no llegamos ni a 1000, pero bueno, aquí vamos, insistiendo. Me voy entonces para la urbanización Libertadores, por la calle Los Apamates, o calle 5. Arrancamos, voy a ponerme la gorra, que tengo la cámara en la gorra, y empezamos pues. En mi fiel bicicleta, Naguará, me lleva para todos lados. Recuerden, me disculpan cualquier temblequeo, pero no tengo control de los movimientos con la cámara en la gorra, pero este formato me gusta, es cómodo para mí, abarco más y llevo las dos manos en el manubrio. Hay mucho tráfico, panadería del Este, mucho tráfico en este día de noviembre. Hoy es miércoles. Miren, ese kiosquito tiene mucho tiempo y estas motos son de delivery, que anda pila, que hay mucho tráfico. Barquisimeto está batiendo récords en accidentes de tráfico, Naguará, sobre todo de motorizados. Tienen que andar más piano porque Naguará, muchos de ellos creen que son inmortales, que no les pasa nada. Entonces, esa prepotencia ha creado mucho, que se den muchos accidentes y se perjudican ellos y perjudican a otros. Pero nunca se sabe. Arrancamos, luz verde. El día está maravilloso, hermoso día, es más o menos las 2:30 del mediodía. Miren los edificios que les comentaba, eso le falta bastante todavía. Pero los propietarios que pagaron sus iniciales y demás, bueno, ya se metieron. Pero son muchos apartamentos. Y este otro nunca se concluyó, este edificio. Nunca se concluyó este edificio. Ahí está el paseo Juan Guillermo Iribarren, que lo están acomodando para la Navidad. Esta cauchera que es muy famosa, a todo dar. Aquellas torres también están en el mismo limbo, que nunca se concluyeron, y los para que vaya para allá. Y los propietarios esperando. La plaza es muy bonita, creo que se llama Jacinto Lara.
Vamos a subir por la acera para que medio la vean. Urbanización Libertadores, una de las más bellas de Barquisimeto. Le damos suavecito para que aprecien mejor las casas. Muchas de ellas en venta, por cierto. Famoso colegio, el colegio Aplicación, privado. Vamos a agarrar por aquí hacia allá. Y esperamos la luz. Miren el pajarito ahí comiendo, tomando agua. Ahora el tráfico por allá está hereje. Lo que pasa es que la gente está buscando a sus muchachos en el colegio. Esto suele pasar en todos los colegios, en el Padre Machado, en el Independencia que está por la Argimiro Bracamonte. Se forman estos embudos y este bululú. Estamos esperando en el semáforo. Plaza Carlos Zuleck se llama. El sol está peludo, como derecho. Como está el tráfico. Ahora aquí vamos a tener que hacer maroma para poder. Ventaja de la bicicleta. No cruza el carro. El colegio, Independencia, pasé. Ahora miren esta Toyota que está aquí. Miren la cancha de tenis. Siglos tiene esa cancha de tenis ahí. Ahí dan clases de tenis. Y detrás un campo de béisbol y de softball. Empezamos a ver las casas. Miren esta rosada, está preciosa. Esta es hermosísima. Por aquí andamos por la urbanización Libertadores. Ya les he hecho videos de esta urbanización. Esta también está hermosa. Mucho billete por aquí. El sector inmobiliario, según leí en el periódico, se ha estado recuperando por los inmigrantes que están regresando. Entonces eso ha hecho que los precios suban y hay un poco más de demanda. Fuente los periódicos, pueden averiguarlo. Miren. Ya para allá es cerrada la urbanización, con vigilancia. Vamos a llegar hasta aquí. Este es el centro comercial que está por ahí. Me acuerdo de cómo era la discoteca de ambiente que quedaba por aquí. Me acuerdo. En este momento está en Nueva Segovia. Barquisimeto, miren ese gimnasio, Fitness Factory. Vamos a devolvernos, a seguir recorriendo la avenida Los Apamates, que es donde está abierto, ya el resto de la urbanización cerrada. Calle Urdaneta es esta. Cerrada, urbanizaciones cerradas. Casas hermosísimas. Buena zona para vivir. Urbanización Libertadores. Pues sí, aquellos edificios inconclusos. Tienen que buscarle una solución a eso, para que no se conviertan en otras torres del Sisal. La cancha de tenis. Esto en la tarde ustedes ven gente entrenando y los profesores dando clases de tenis.
Así también la gente no nota la cámara y no se pone a la defensiva. Me gusta este formato. Claro, en otras oportunidades grabo a pie cuando entre en algún centro comercial, miren, el colegio, aplicación. Grabo a pie con mi selfie. Vamos a entrar por aquí por la acera. Así van bien viendo las casas. Por aquí he visto varias en venta, los que estén interesados. Por allá quedaba el consulado de Colombia antes, no sé si todavía. Miren estas preciosas casas con estos inmensos árboles por acá, fresquecita. Vamos a agarrar la avenida para que veamos de manera similar ambos lados de la avenida. Miren, este está en venta. Bonita, ese se le mete una platica y chévere. No recuerdo qué Libertadores esta avenida. Miren aquella, miren ese inmenso pino. De aquella, pocas de las que no tienen rejas, de la carrera 1, avenida Bolívar. Aquella también está en venta. Hay muchos venezolanos en el exterior que tienen mucho real. Si piensan volver o tener una casita aquí para venir de vez en cuando, bueno, hay bastantes buenas opciones. Y si algún corredor inmobiliario quiere que hagamos una colaboración, estamos a la orden. Los podemos publicar aquí en YouTube, en Instagram, que tengo 207,000 suscriptores, y en TikTok, que tengo 78,000. Yo también busco billetes porque la cosa está ruda en Venezuela. Estamos llegando a esta hermosa fuente, los Libertadores, pero que no está, en este momento no está funcionando. Eso creo que lo prenden en la noche o los fines de semana. Esta entrada es reciente. Miren, más casas bellas. Esta entrada es reciente. Ahí hay una pintura de pintores famosos. Y esto aquí un parquecito. Ahorita nos metemos por ahí, pero vamos a bajar un poco para mostrarles el resto de lo que queda por esta avenida. Y también hay casas preciosas. Los árboles son bellos, pero acabaron con la acera. Miren cómo está esto aquí. Creo que no pensaron bien los que sembraron que esos árboles eran perniciosos para las aceras y las casas. Esta como que la están remodelando, esta casa. Casi llegamos a la avenida Los Leones. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Sigamos creciendo, ya casi llegamos a 6,000 seguidores. Aquella también se está vendiendo. Joana Barrios. Llámame, Joana, para que nos colaboremos. Esta la están reconstruyendo. Están reconstruyendo. Ya veremos los resultados en unos meses. Allá al frente. La de al lado también bella. Claro, son casas de muchos años, pero siguen siendo bonitas. Entonces todo lo que les puedo mostrar de la Libertadores, ya lo demás es cerrado. Entonces vamos para detrás del París y por el Impulso, todas esas urbanizaciones. Esta entrada tiene como un año y piquito. Entrada o salida. Centro Comercial París. Miren cómo están las bombas, las plantas ahí para cuando se va la electricidad. Centro Comercial París, Naguará.
Está hermoso ese centro comercial por dentro. Está hermoso. Estos edificios inmensos también por acá. Hermosos edificios. Meternos por aquí para tratar de que no se me escape ningún rincón. Súper bien ubicados esos edificios. Chévere vivir por aquí. Lo que sí noto es que no tienen muchas como plazas o instalaciones deportivas, no hay mucho. Y la gente agarra por otro lado. Por ejemplo, acuérdense que cuando estuve por el Lujano, por la Ruesga, todo eso está lleno de canchas, estadios. Miren todos estos grandes edificios. Residencia Luis Miguel. Aquí. Esta es la calle A con carrera B. Casas hermosas también. Cuéntame, ¿vivirías por aquí? Y estas casas no son tan caras para gente del exterior. Casa deben estar entre los 50 y los 100 mil. Digo yo que no tengo experiencia tasando esas propiedades. Está full blindada. Barquisimeto. Aquí andamos. Esta parte no sabría identificarla porque son varias urbanizaciones. Seguimos por acá. Aquel edificio también se detuvo su construcción. Allá al fondo, en lo que eran terrenos del San Vicente de Paúl, el colegio. Lo que eran terrenos del San Vicente. Tratando de agarrar para allá, pero mucho tráfico. Me tocará seguir por aquí. Miren ese edificio, que iba a ser espectacular ese edificio. Algún día seguramente lo culminan. Agarrar la acera porque por aquí hay mucho tráfico. Edificio inmenso. Es Luis Miguel. Imagino que es por el cantante. Muchos edificios. La mayoría de esta zona por acá es edificio. Tanto ejecutivos, de oficinas como residenciales. Barquisimeto. Otro super recorrido. Luis Miguel 2. Aquí está el edificio El Impulso. El edificio El Impulso por detrás. Luis Miguel 2. Muchas naves se ven por aquí. Centro Ejecutivo Los Leones. Centro Ejecutivo Los Leones, toda la vida, ese edificio ahí. Vamos a entrar por El Impulso. Edificio El Impulso, cuyos diarios no circulan físicamente, todo es online.
edificio bello por aquí. Es la Avenida República. Vamos a cruzar a la izquierda. Es puro negocio acá. Mombap, moda femenina por lo que vea, un café por aquí, Multicentro Los Leones, un edificio de negocios y oficinas. Larimármol, aquello es el centro empresarial del parque. Más lugares empresariales, de oficina. Vamos a devolvernos, porque no hay más nada interesante. Seguir recorriendo. Vamos a pasar por Centro Comercial Los Leones, o mejor subamos. Me hace más fácil. No, residencia en Guamachito. No, mejor vamos por Los Leones y subimos por la calle que no hemos visto. Que hay indecisión. Guamachito 2. Barquisimeto, ya sabes, suscríbete, dale like, no seas pichirre, eso es gratis. Edificio por acá, de esta zona. Entré en la calle 1A. Relajado, piano. Centro Comercial Los Leones. ¿Quién se acuerda del cine Los Leones? Esto que se llama aquí Zigzag era donde quedaba el cine Los Leones, Coffee Park. Ya. Bueno, unas cuantas películas vi ahí. Esta es la CAN TV. Los Leones. Vamos a subirlo. Centro Comercial Alfa. Por la acera, porque estamos en Flecha. Centro Comercial Alfa. Y una discoteca muy buena cuyo nombre no me acuerdo. Una pizzería también. Golden Suite. Golden Suite. Edificio que está aquí. Centro Comercial Alfa. Por aquí queda un centro deportivo. Y ese creo que es privado. Vamos a asomarnos a ver si podemos entrar. También está el estacionamiento del Colegio San Vicente. Parque Paraíso. Un edificio residencial. Bueno, el sol está potente, pues. Pero eso es lo bueno de esta cámara, que no se recalienta. Demasiado buenas salen estas cámaras. Si quieren comprar alguna, yo las vendo en Amazon. Me dicen. Camina un rato. Me dicen y les paso el link. Yo estoy en el programa de afiliados de Amazon. Así me apoyan un poco. Y cualquier asesoría con cámaras de acción, bueno, estamos a la orden. Asesoría para monetizar YouTube también. Estoy experto en eso. Y esta es la entrada del colegio. Por aquí no hay más nada para meterse. Y aquí a mano derecha uno de los parques de estos grandes edificios, pero con esas plantas es imposible ver hacia adentro.
practican sabroso el fútbol, pero más que todo en la tarde, por supuesto. El edificio que nunca continuaron la construcción. Aquí está. Se llama canchita, el campo de fútbol. Está fino, esa grama está poderosa. Barquisimeto Sociedad Civil, ese es el equipo. Y allá está el San Vicente de Paúl. Gente recogiendo a sus muchachos. ¿Será que me paso por allá a ver si vemos algo del San Vicente? Vamos a darle a ver. Bueno, no se pueden quejar, pues. Canchitas se llama. Miren, voleibol de playa, es muy completo este centro deportivo. Voleibol de playa, aunque esto parece más bien como que fútbol de playa. Vamos a ver si vengo cuando hayan juegos por aquí. Voy a tratar de buscar a esta gente en Instagram. Lo que sí no veo es a nadie, así que vamos a meternos por aquí. Campo de fútbol. Y allá atrás ven el San Vicente de Paúl. El de Paúl San Vicente. El colegio, el hermoso y muy apreciado Colegio San Vicente de Paúl por la parte de atrás. Debe ser caro este colegio, me imagino. Pero la formación de los muchachos es muy reconocida. Les mostré un poco del San Vicente. La instalación es maravillosa también. Uno de los mejores colegios de Barquisimeto. El campo de fútbol se ve jugar sabroso. Sabroso. Madre, por aquí no pensé que iba a salir. Bueno, allá adelante. Muchacho, entrenando y se hacen tremendos juegos de fútbol. Nené. Residencias Garden San Vicente. Iba a ser una urbanización, pero se cambió. Si nos metemos por aquí, va a salir en la Lara. Aquí entramos. Aquí vemos fino el San Vicente. Miren esas instalaciones poderosas. Hermoso colegio, valga la cuña. Me imagino que por aquí salgo a la Lara.
o se da la vuelta alrededor del colegio. Sí, se sale a la Lara. Creo que también se puede dar la vuelta para que veamos bien el colegio. Ah, no, pero es flecha. No, no es flecha. Miren, por el frente, este colegio, nunca había entrado por acá. Qué instalaciones tan grandes. Nunca había entrado por aquí, por el colegio San Vicente de Paúl. Se los traigo. Miren la estatua de San Vicente, me imagino que es. El recorrido de este bello colegio. Salimos por donde entramos y estamos listos. Oh, listo, llegamos al semáforo para seguir mostrando Naguará. Lugares de Barquisimeto. Nos acercamos de nuevo Garden Suite al centro comercial Alfa y a la policlínica Barquisimeto y al centro comercial Los Leones, que por ahí le hice un video recorriéndomelo por dentro, vayan a buscarlo. Tuvo muy buena acogida. Lugares históricos de recuerdo. Yo trabajé aquí en la policlínica. Cajero de emergencia, casi nada. En Naguará vi cosas horrorosas ahí. No se las puedo ni contar por aquí, pero experiencias de la vida. Centro comercial Los Leones. La Orquídea, la panadería también. Anda metida por ahí en una polémica. Amigos, gracias por haber visto el video. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Llegando aquí a la avenida Los Leones, Naguará. Miren estas señoras hermosas que me están esperando aquí. Buena. La avenida Los Leones. Chaito.